This call is now being recorded. Ya, ahí se está grabando, ¿cierto? Ya, ahí no había bajado el PPT. Ya, de lo que vimos nosotros la clase anterior, ¿qué es lo que usted retoma? ¿Qué es lo que se acordó? ¿Qué aprendió? No sé si alguien me puede hacer un resumen, ya sea por mensajería o, o por micrófono. ¿Cómo resolver los problemas del número entero? Ya, muy bien. ¿Qué más? Multiplicaciones y divisiones de números enteros. Ya, multiplicación y división de números enteros. Ya, ¿y qué aprendió? ¿Cómo se multiplican? ¿Cómo se dividen? ¿Es muy distinto? ¿Es la misma regla? ¿Cómo se hace? ¿Se ¿Es la acuerdan? misma regla, profe? ¿Ya? ¿Y cuál es esa regla? Si usted, yo lo interrumpo, le digo, ya, a ver, explíqueme la regla de la multiplicación. ¿Cómo es la regla de los signos? ¿Qué me diría usted? Que iguales son positivos y distintos negativos. Muy bien, igual signo positivo y distinto signo negativo. Y eso de igual y de distinto, usted tiene que tomarlo de que va de dos en dos, ¿ya? Así como eh, voy agrupando de dos en dos. Si tengo más de dos números enteros que se están multiplicando, ahí yo voy haciendo la regla considerando los dos primeros, luego con el que sigue y así sucesivamente. Ya. Un compañero dijo, ya, ¿y esa regla es de la división y multiplicación? Si yo me aprendo esas reglas, ¿voy a saber multiplicar y dividir números enteros? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Sí, con esa regla nomás se multiplica porque Ya, sumar y multiplicar es corto. ya. Y si recordamos la de la suma y la de la resta, porque eso también es importante porque vamos a estar con operaciones compuestas. ¿Cómo sumo, perdón, cómo sumo números enteros? Medio ahí. ¿Cómo sumo números enteros? ¿Cuál es la regla para sumar? Si tengo dos números enteros, ¿cuál es la regla? ¿Se acuerdan? Ya. Si ahí nosotros en la suma tenemos dos números de igual signo, se suman y se conserva el signo. Y cuando son de distintos signos, se suman, pero se conserva el signo del que tiene más cantidad. Entonces, ¿por qué es importante recalcar esto? Porque, como yo les decía la otra vez, uno tiende a confundir la regla de la multiplicación con la de la suma. ¿Ya? Entonces ahí hay que estar clarito con eso, porque eso es un error que se comete siempre, pero hay que tratar de tener en mente de que son reglas distintas. Ya vamos, a partir está un poquito lento mi computador. Déjame decir que tengo conectado ahí sí, parece. Cerrar la clase número 3. Ahí me equivoqué en el numerito. Ya, ¿se está viendo? Está lentito el computador. Vamos a esperar unos minutitos. Ya. Entonces hoy día vamos a trabajar también la regla de la multiplicación y división, pero vamos a trabajar a partir del texto, ya del texto del estudiante, que en esta unidad es bastante bueno, ya está bien ordenadito, y vamos a ver de que la multiplicación y división, al igual que la suma y la resta,
tiene una representación en la recta numérica, ¿ya? De forma pictórica también. Veamos, la clase de hoy día, del segundo trimestre, ¿cierto? Sería viernes, ahí me equivoqué. Multiplicación y división. Entonces, bueno, recordemos qué es lo que es el conjunto de los números enteros, ¿ya? Bueno, los números enteros son los positivos, los negativos y el cero. Y ahí en la recta numérica, usted lo ve, ¿cierto? Como habíamos dicho que era como un espejo de los números naturales. Ya está el cero, que el cero es como el espejo. Y hacia la izquierda del cero están los negativos, hacia la derecha del cero están los positivos. Ya, la multiplicación, como bien están diciendo ustedes, signos iguales, positivo, ahí lo dice, signos iguales, positivo, ahí, y signos distintos, negativo. Ya, la multiplicación, no importa cómo yo multiplique, 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3, pero no es lo mismo en la división, ¿ya? La división, signos iguales, positivo, lo mismo, signos distintos, negativo. Cuando yo divido, hay resultados que me dan entero y otro decimal. Nosotros nos vamos a quedar con los enteros, ¿ya? Porque esa es la unidad. Entonces ayer de la guía 1 nos había quedado pendiente este problema, que es el último, ¿ya? Entonces ya tendríamos resuelta la guía 1 y usted lo que tendría que hacer es la guía 2 que se publicó y la 1 hacerla y ver si es que llega o no los resultados que obtuvimos en conjunto. El ejercicio que nos quedó pendiente es el siguiente. Dice, responde utilizando la información de la siguiente tabla. Hay 4 estanques, A, B, C, D. La capacidad del estanque de cada uno. Uno tiene 8.000 litros, el estanque B tiene 15.000 litros, el estanque C tiene 25.000 litros y el estanque D 12.000 litros. Pero tienen distinto tiempo de llenado. El primero se demoró 80 minutos en llenarse, el segundo 160, el tercero 200 minutos y el cuarto 120 minutos. Ya, gracias Joaquín. Ahí cuando estoy con... Profe, disculpe. Dígame. La regla esta de suma y resta de números enteros, si son de distintos signos, ¿qué es así? Ah, si son de distintos signos, se restan y se conserva el signo del que tiene más cantidad. Por ejemplo, aquí esto lo igual lo puedo borrar acá. Yo le digo 2 más 4 negativo, lo resto y lo dejo negativo. Porque digo, 4 menos 2 es 2, pero aquí hay más negativo, entonces me queda negativo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Y la suma era... Que se conserva el signo. Por ejemplo, si yo le digo 8 negativo más 3 negativo, eso es 11 negativo. Sumo y conservo el signo. Aquí es donde surge el error con la multiplicación, porque algunos me dicen 11, y el que me dice 11 me dice menos por menos. Pero ahí con esa pura frase, menos por menos, usted se saltó la multiplicación. ¿Ya? Entonces, signos iguales en la suma, sumo y conservo el signo. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, súper. Profe, Dígame. ¿y en la recta aplica la misma regla que en la suma? En la resta. Por ejemplo, yo digo 3 menos 4. Puedo poner, por ejemplo, 2 menos 4. Ya. En la resta, hay algunas veces que le dice, mire, esto es una suma camuflada. Dice, esto es 3 y esto es negativo. Entonces digo más 4 negativo. Entonces, esto me da 1 negativo. ¿Por qué? Porque signos distintos, resto. En cambio, aquí digo 2, pero aquí tengo doble signo. O sea, quiere decir que este que era negativo, en realidad se transforma en positivo. Y esto me da 6. No sé si se la explicaron así. Pregunto. ¿Ya? Igual la próxima clase vamos a trabajar con suma, resta, multiplicación y división, con ejercicios combinados. ¿Por qué? Porque siento que estas 4 operatorias, como tienen distintas reglas, es importante que las aprendan, porque no solamente va a servir para los enteros, sino que para todos los conjuntos que ustedes tengan después. Todos los conjuntos numéricos que ustedes les vayan enseñando, que siguen de los enteros, tienen números positivos y negativos, y conservan la misma regla de suma, de resta, de multiplicación, de división que los números enteros.
¿Ya? No sé si respondí a las preguntas que me hicieron. ¿Quedó un poquito más claro? Ahí me van diciendo si es que por mensajería o por voz, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces tenemos un problema que son 4 estanques, cada uno con una capacidad distinta y cada uno con un tiempo de llenado distinto en minutos. ¿Cuál de los estanques se demora menos en ser vaciado? Entonces, ¿cómo podemos responder a esa pregunta? Y la otra, ¿cuánto tiempo demora el estanque B en vaciar la mitad del agua que contiene? Y la otra pregunta, si los 4 estanques comienzan a vaciarse simultáneamente, ¿cuánta agua se pierde en total luego de 20 minutos? Entonces, ya, vamos a la primera. ¿Cómo podemos responder la primera? ¿Cuál de los estanques se demora menos en ser vaciado? ¿Qué dice usted? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que saber de... El estanque A, por Ya, el por... punto tenor. pero es que el otro se demora 160 minutos en ser llenado y tiene 15.000 litros. Y son distintos tiempos y distintos capacidades. Entonces no puedo decir que el que se demora menos es el que tiene menos, porque a lo mejor ese se demora más que el otro. Entonces, ¿cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo saber cuál es la unidad que tengo que saber? En tiempo, por ejemplo. ¿Cuánto se demora cada estanque? ¿En cuánto? Son minutos. Entonces, yo aquí en estos ejercicios yo digo, mire, tengo que ver cuál es la unidad de trabajo acá. ¿Cuál es la unidad de trabajo de tiempo? El tiempo, ¿cómo está siendo medido? ¿En días, en semanas, en horas, en segundos, en minutos? En minutos. En minutos. ¿Y los estanques, en qué están siendo medidos? ¿Cuál es la unidad? En litros. En litros. Sí. Entonces yo tendría que decir, a ver, profesora, en un minuto, ¿cuántos litros se llena el estanque A? Porque ahí yo podría comparar, porque todos están en un minuto. Si yo todos los igualo a un minuto de tiempo, podría comparar los litros por ese tiempo y ver cuál es el que se demora más y cuál es el que se demora menos. ¿Se entiende? Porque yo no los puedo comparar con los tiempos que tienen ahora porque son tiempos distintos. Entonces, ¿cómo puedo saber, por ejemplo, en el estanque A, cuánto se demora, cuántos litros llenan un minuto el estanque? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Mm? ¿Qué operatoria? ¿Con qué? Entonces, a lo mejor puede que no me recuerde. Tomemos un problema a lo mejor un poquito más simple. Y si yo le digo, mire, sabe que le doy, no sé, 10 chocolates, pero después de 5 minutos. Ya. Y si yo le digo, ¿sabe qué? Mejor se lo voy a dar por minuto. ¿Cuántos chocolates le tendría que dar yo a usted? Si le doy 10 chocolates en 5 minutos. Pero en un minuto, ¿cuántos chocolates tendría que recibir? ¿Medio chocolate o no? No, yo le doy 10 chocolates en 5 minutos. En 5 minutos. Pero yo le digo, ¿sabe qué? Se lo voy a dividir parcializado mejor en un minuto. ¿Cuántos chocolates le tendría que dar? ¿Cuántos chocolates? Yo le digo aquí, mire, le doy 10 chocolates. Diga nomás el que levantó la mano. Se levantó la mano. Pero le digo, ¿sabe qué se... Dos chocolates por minuto, ¿no? ¿Cuántos? ¿Que no lo escuché? 2 chocolates. 2 chocolates. ¿Qué hizo usted para llegar al resultado? Explique, si quiere, para que los compañeros puedan entender. ¿Cómo sacó ese 2 chocolates por minuto le estaría dando? ¿Qué hizo usted? Dividiendo, ¿no, profe?
Dividiendo, muy bien. ¿Qué dividió? Dividí el chocolate por los Por el minutos que... tiempo. Sí, Bien. Entonces, si nosotros ya entendimos ese problema, ¿cómo podemos enfocarlo en este? Si quiero saber, por ejemplo, en el estanque A, ¿cuánto se llena en un minuto? ¿Qué tendría que hacer? dividir. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer en datos? Para la primera pregunta, para la A. Dividir, ¿qué cosa? Los litros por los minutos. Y luego comparar cada estanque. ¿Se entiende hasta ahí? Y ahí veo con cuál me quedo. Ya. El primer estanque, el A, ¿qué dividiría? 8.000 dividido en 80. ¿Cuánto le da? Sí. 100. Muy bien. Eso sería 100 litros por minuto. Ya. El estanque B tendría que dividir 15.000 en 160. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 93,75. 93,75. Ay, ahí. Litros, minutos. Ya. Vamos al estanque C. Tendría que dividir 25.000 en 200. Ya. Dividamos. 125. Bien, muy bien. 25.000 dividido en 200, 125. Ya. Y por último, el estanque D, 12.000 dividido en 120. ¿Cuánto es 12.000 dividido en 120? 100. Ya, muy bien. Entonces, ya. 100 litros por minuto. Ya, quiere decir que si yo lo lleno, se llena el estanque A 100 litros por minuto, el estanque B 93,75 litros por minuto, 125 litros por minuto, 100 litros por minuto. Si yo les voy sacando el agua, ya, porque la pregunta es cuál de los estanques se demora menos en ser vaciado, yo, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuál de los estanques se llena más rápido? ¿Cuál me diría usted la respuesta? ¿Cuál cree usted que se llena más rápido? ¿Cuál de los tres? ¿El A, el B, el C o el D? ¿El que se llena más rápido, profe? ¿Sí? O sea, El el que, de... El de... no por tiempo, sino eh, el que tiene mayor Pica capacidad, encima del queso. el que tiene mayor capacidad de litros de llenado. ¡Vamos! ¿De qué? Ya, que se tueste bien y después lo aplastas. El que esté con micrófono activado, por favor, que No lo quiero ver qué está. desactive. Yo quiero primero tostado con ¿Quién mantequilla y queso. está con micrófono ahí? No, pero esto lo quiere todo Cata. al tiro adentro del horno, con queso y todo. Yo lo quiero solamente tostado el pan y después las cuestiones. Cata, por favor, el micrófono. Gracias. Ya. Entonces dice, ¿cuál de los estanques se demora menos en ser vaciado? Menos tiempo. ¿Cuál es el que se demora menos tiempo en ser vaciado? ¿Con cuál se queda? El de 8.000 litros, ¿no? ¿Por qué?
Porque si tiene menos es más fácil, o sea, más rápido que se vacíe. Claro, ya, yo diría que el que se demora menos tiempo en ser vaciado sería el estanque A, porque si se demoró 80 minutos en llenarse, se demora 80 minutos en ser vaciado. Ya, está bien. Si yo le preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el que tiene más litros por minuto? El que llena más litros por minuto. El estanque C. ¿Cuál es el que tiene menos litros por minuto? Del estanque B. El estanque B. ¿Se fija? Va a depender mucho de la pregunta. Entonces, ¿cuál de los estanques se demora menos en ser vaciado? Sería el estanque A, porque si se demoró 80 minutos en ser llenado, comparando las cifras, se demora 80 minutos en ser llenado. Entonces, la respuesta sería el estanque A. Ya, en esta. ¿Cuánto tiempo se demora el estanque B en vaciar la mitad del agua? El C, profe. Ya, esta de acá. No, porque aquí no me está preguntando la A por litro, ya me está preguntando cuál es el que se demora menos, es mirar la tabla. Si yo aquí le hubiera puesto una pregunta, ¿cuál es el que demora más tiempo por minuto en ser llenado? Sería uno de ellos. ¿Cuál se demora menos tiempo? Sería el B. ¿Cuál llena más? Sería el C. ¿Cuál llena menos? Sería el B. ¿Ya? Vamos a la B. Vamos a borrar esto. Ya. Lea la B. ¿Qué diría usted? La B. Ya. ¿Cuánto tiempo demora el estanque B en vaciar la mitad del agua? ¿Qué tendría que hacer yo? Me está hablando de tiempo. ¿Qué diría? Me fijo en el estanque B, pero ¿qué voy a Dividir hacer? 15.000 en 2. Ya. La pregunta es, ¿cuántos litros o cuánto tiempo? Ah, me equivoqué. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 60, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que es 160? Para yo explicar. El tiempo en el que se demora en Ya. llenarse y lo debemos Tiempo, dividir por 2 para que no dé tiempo del llenado lleno. dividido en ¿cuánto? En 2, porque me dice vaciar la mitad. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces digo, 160 se divide en 2. ¿Y eso le da? 80. 80 minutos. O sea, se demora 80 minutos. ¿Se entiende? Pregunto. ¿Usted no entiende? Me dice. Ya, vamos a la C. La C dice, si los 4 estanques comienzan a vaciarse simultáneamente, ¿cuánta agua se pierde en total luego de 20 minutos? Pasan 20 minutos. Ya empiezan y pasan 20 minutos. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Lo que hicimos al principio, dividir cada uno o ver 20 minutos, cuánto es lo que se llena en 20 minutos, y como eso se está vaciando, esa agua se pierde. Entonces, ahí tendría que hacer como 2 operatorios. Ya, ¿qué tendría que hacer primero? ¿Qué tendría que hacer yo primero con cada estanque? ¿Qué tendría que hacer? Aquí hay distintas formas de hacerlo. ¿Cómo se le ocurre a usted? Cada estanque tengo que ver cuántos litros se vacían en 20 minutos para cada estanque. Porque ese es lo primero. Y luego, como dice, se pierde en total. ¿Qué tendría que hacer con eso al final? Con esos 4 valores. ¿Qué tendría que hacer? No sé si se le ocurre. Está muy difícil el problema. ¿Cómo lo ven? Sumar toda la capacidad.
Ya, todas las capacidades, pero no todas las que están ahí, porque yo tengo que ver, a ver, en el primero, cuando pasan 20 minutos, ¿cuántos litros llenó? Porque es lo mismo que se va a perder, ¿cierto? Porque si se llenan 80 minutos y veo 20 minutos, ¿cuánto se pierde en 20 minutos? Ya, en el otro, ¿cuánto se demoran 20 minutos? ¿Cuántos litros hay en 20 minutos? En el tercero, ¿cuántos litros hay en 20 minutos? ¿Cuántos litros hay en 20 minutos? Entonces, ¿cómo lo podría hacer? ¿Quién se le ocurre alguna estrategia? Ya, yo podría ver de una forma, ver estos 20 minutos, puede ser, ¿cuántas veces caben acá en estos tiempos para ver por cuánto divido? Porque, por ejemplo, si el 20 minutos cabe 5 veces acá, quiere decir que esto lo voy a dividir en 5, porque van a ser 5 ciclos de 20. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que propuse recién? No sé si me dicen sí o no. Ir viéndolo así. ¿Cómo, profe? Por ejemplo, como yo me doy cuenta aquí que son puros pares, yo podría decir, mire, como tengo, se va perdiendo, pasan 20 minutos y quiero ver cuánto se pierde en 20 minutos, entonces yo podría decir, mire, el 80 es lo mismo que decir 20 por 4. ¿Cierto? ¿Se entiende? O sea, 4 ciclos de 20 y en el 80. 4 ciclos de 20 minutos. Por ejemplo, el 160, hay ¿cuántos ciclos de 20? 20 por 4, ¿cuánto me da 160? 20 por cuánto me da 160? 20 por 8. Por 8. 20 por cuánto me da 200? Por 10. 10. ¿Y 20 por cuánto me da 120? 6. Por 6. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Simple regla que estoy diciendo que el 80, si yo lo divido en 4, me dan ciclos de 20 minutos. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Primero 20 minutos. Si el 160 lo divido en 8, ahí estoy igualando los tiempos, los ciclos de 20 minutos, donde son 20 minutos. Si el 200 lo divido en 10, me da 20 minutos. Si el 120 lo divido en 6, me da 20 minutos. O sea, que cada uno de estos valores, para que me dé los 20 minutos, el 8000, ¿por cuánto tendría que dividirlo? Por ¿Por 4 o Por no? 4. Muy bien. Ahí me aseguro un ciclo de 20 minutos y sé cuántos litros hay cuando pasan 20 minutos. En cambio, el otro, ¿por cuánto lo voy a dividir? 15.000 Por 8. por 8. El 20.000, el 25.000, ¿por cuánto? Por 10. 10. Porque ahí estoy diciendo un ciclo de 20 minutos. Y ese dividido por 6. Esa es una técnica. Entonces, ¿qué yo hice? ¿Qué pensé? Dije, divido, veo cuántos ciclos de 20 minutos hay y divido por esa cantidad, ¿cierto? Para saber cuántos litros hay en 20 minutos. Ya. Entonces divido en ciclos de 20 minutos el tiempo y la cantidad resultante, ¿cierto? La cantidad divide
a los litros. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Para el caso del A, voy a decir 8.000 dividido en 4. Para el B va a ser 15.000 dividido en 8. Para el C va a ser 25.000 dividido en 10. Y para el D va a ser 12.000 dividido en 6. ¿Ya? ¿Cuánto me dan las divisiones? El primero. ¿Cuánto le da 8.000 dividido en Daría 4? 2.000. 2.000. 2.000 litros, ¿ya? 15.000 dividido en 8. ¿Lo dividió? 1. Ya, lo que pasa es que cuando usted divide con la calculadora, hay algunas calculadoras que le ponen coma al punto de separación de cifras, ¿ya? Y hay unas que le ponen punto a la coma decimal, ¿ya? ¿Cuánto le daría 25.000 dividido en 10? Bueno, aquí es quitar un 0. Esto es súper fácil, pues le quito el 0 y me queda, pero eran 2.500, 2.500. ya. Y 12.000, ahí estaría el punto, 12.000 dividido en 6, 2.000. 2.000, ya. Eso es lo que cada estanque en 20 minutos se vació. Entonces dice, ¿cuánta agua se pierde? ¿Qué tendría que hacer con eso que yo encontré? Se suman todos Se los suman, resultados. ¿cierto? Tendría que sumar. Sumar, ya, súmeme todo. ¿Cuánto le da? Sumemos, 2.000 más 2.500 más 1.875 más 2.000. ¿Cuánto sería? ¿Llegó a esto? ¿O no? ¿A 8.375? 8.375. Ya, entonces como dice, ¿cuánta agua se pierde en total? Se pierde 8.375 porque se vació. Esa es el agua que se perdió en 20 minutos. ¿Se entendió? Sí, profe, una duda. Sí, profe. Ya, dígame cuál es la duda. Cuando hay problemas de que salga tiempo, minutos, horas, segundos, la mayoría se debe dividir, Claro, porque así por como para que ejemplo, me quede un poquito más claro. sí, por ejemplo, si generalmente se va a dividir. Por ejemplo, yo le puedo preguntar lo siguiente. ¿Cuántos litros se demora por minuto el estanque B? Si yo le pregunto cuántos litros se demora por minuto el estanque B, tendría que dividir capacidad por tiempo. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, Ya. ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, tomando la pregunta B, que dice, mire, el estanque B se vació a la mitad. Pero digo, ¿sabe qué? Mire, el estanque B se vació a la cuarta parte. ¿Cuánto tiempo se demoran en que el estanque B quede vaciado a la cuarta parte? Eso quiere decir que los litros se dividieron en 4, ¿cierto? Por lo tanto, el tiempo también se divide en 4, porque esto es proporcional directo. Si yo reduzco a la mitad los litros, el tiempo también se me reduce a la mitad. ¿Sí? Sí, pero igual, por ejemplo, yo veo, ya usted nos pasa alguna prueba y yo veo un problema que al tiro pone tiempo y yo digo al tiro, ya, acá debo dividir sí o sí. O primero debo ver las preguntas para saber si Debe ver la realmente se debe pregunta. dividir.
claro, generalmente aquí cuando se compara un llenado de algo con su tiempo, generalmente va a ser división porque las preguntas van a estar orientadas a eso. Por ejemplo, a decir cuánto se demora en un minuto o en una hora, no sé, depende de cómo esté organizado el tiempo, ¿ya? Pero a lo mejor siempre en esto va a ser división, cuando es capacidad y tiempo, porque las preguntas van a estar orientadas a eso, a pedir en menos tiempo cuánto se demora en llenarse, o, o el tercio del estanque cuánto tiempo se demora en llenarse. Entonces, el tercio del estanque quiere decir que es la tercera parte, por lo tanto el tiempo se divide en tres. ¿Se entiende? ¿Ahí le Sí, respondí profe. mejor su pregunta? Sí, profe. Ya, Muchas gracias. muy bien. Ya, entonces lo que habíamos visto nosotros de resumen era eso, las reglas de la multiplicación y división, que son las mismas, y solamente tengo que saber multiplicar y saber dividir. Ya. Representación pictórica. Esto quiere decir que usted en algún momento cuando vio la suma y la resta, se la explicaron en la recta numérica. Y lo mismo pasa con la multiplicación y división. Entonces, por ejemplo, tengo que resolver 3 por 12 negativo y 5 negativo por 6. Ya. ¿Cómo yo lo puedo esto de forma interpretarla como una suma y hacer otra interpretación? Entonces yo digo que esto quiere decir 3 veces el 12 negativo. O sea que el 12 negativo se suma 3 veces. Pero ¿de qué otra forma lo puedo ver esto? Si me lo presentan a lo mejor lo pueden presentar, no sé, 5 veces 8, 3 veces 9. ¿Qué significa 3 veces 9? ¿Cómo lo represento como suma? ¿Cómo lo represento como suma? 9 más 9 más 9. Claro, ¿se fija? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿cómo representamos esto? Menos 5 por 6. ¿Qué significa eso? ¿Es lógico decir 5 veces negativa 6? ¿O qué tengo que hacer con esto? ¿De qué forma tengo que verlo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Será lo mismo que ver esto? ¿Es lo mismo en cuanto a resultado? ¿Qué dijimos de la multiplicación? Que era conmutativa. O sea, daba lo mismo decir un número por el otro que el otro número por el darlo vuelta. Entonces aquí yo lo doy vuelta y esto sería 6 veces el 5 negativo. Menos 5, 3, 4, 5. Y una más. 6. ¿Se entiende ahí? Pregunto. ¿Sí o no? Yo veo poquitos Sí, que profesora. participan. Sí, profe. Ya. ¿No ve? Entonces, si me encuentro con esa situación, lo doy vuelta. Coloco el positivo delante del negativo. ¿Ya? Y bueno, suma. Entonces, churra, a ver, suma. Son todos igual de signo. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 negativo. Ah, y lo mismo que haber hecho la multiplicación. 6 por 5, 30, signos distintos, negativos. ¿Ya? Pero ¿cómo lo hacemos en la recta numérica? 4 por menos 6. Entonces yo digo, desde el 0 me posiciono siempre, y como es 4 veces el 6 negativo, como negativo, esto me voy hacia la izquierda. Entonces digo, hago ciclos de 6 en 6, pero son 4 ciclos de 6 en 6, porque es 4 por menos 6. Entonces el primer ciclo llego al 6 negativo, el segundo llego al 12 negativo, el tercero al 18 negativo y el último al 24 negativo.
Y ahí lo representé. Yo sé que 4 por 6 negativo es menos 24, pero tengo que llegar a este número en la representación pictórica en la recta numérica. ¿Se entendió? Sí, profe, disculpe, si el número fuera un -7, se tendría que ir de 7 en 7 hacia la izquierda, ¿o cómo? Hacia la izquierda, claro. 5 por menos 7. ¿Ya? Entonces ahí tengo que irme el tema de la derecha y de la izquierda. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Ah, ya, profe, Ya. gracias. Ahora, si por ejemplo, pero profesora, ¿y si tienen igual signo? Porque usted me puede decir, profesora, ¿y si tienen igual signo, cómo lo hago? Ah, buena pregunta esa. Entonces, si tienen igual signo, usted igual se posiciona en el cero. Ya. Supongamos que usted dice, dígame dos números multiplicados con igual signo, que sean negativos, porque me interesa que sean negativos. Deme un ejemplo usted, de multiplicación de dos números que sean negativos. No sé qué se le ocurre. ¿Qué par de números? -5 por -7. Ya, menos 5 por menos 7. Ya. Yo sé que este resultado es positivo, pero churra, ¿cómo lo veo? Ese menos 5 es 5 veces el 7 negativo, ¿cierto? Cuando yo digo positivo, me voy a la derecha. Cuando digo negativo, me voy a la izquierda, ¿sí? Pero como estoy diciendo menos 5, entonces en realidad el concepto es que yo digo, 7, en vez de ser ciclos de 7 negativos, van a ser ciclos de 7 positivos. 5 ciclos de 7 positivos. Porque me está diciendo que cambie el sentido. Que en vez de ser este que vaya a la izquierda, porque si es este número, al ser negativo, supongamos si yo tengo esto, ahí, yo estoy diciendo que 5 ciclos de 7 negativos. Entonces me digo aquí y me voy para acá negativo. Pero con esto estoy diciendo que son 5 ciclos de 7 positivos, porque este me hace que cambie el signo de este ciclo. ¿Se entiende? Entonces van a ser 5 ciclos de 7 positivos. Y de ahí me voy para acá. 5 ciclos de 7. Ahí. Ya, entonces digo 7 más 7 son 14, 21. ¿Sí vamos bien? 21. Ay, me equivoqué. 7, 14, 21, 28 y 35. Y ahí va de 7 en 7. Entonces ahí es un poquito más complicado. ¿Pero se entendió o no? Porque eso igual lo vamos a practicar. ¿Se entendió esto de acá? Si yo le digo menos 8 por menos 3, ¿qué estoy diciendo yo? Que son 8 ciclos de 3. Porque ese menos 8 me hace que cambie el sentido del ciclo del otro número. ¿Se entiende? ¿O Sí, no? profe. ¿Ya? Porque ahí es lo complicado, porque No, en esta... profe, yo no entendí. ¿Cuál no entendió? ¿Cómo ¿Cuál? era de que Ya, el menos 8 hacía cambiar de ciclo al 3? ¿O cómo? claro. O sea, este que está acá es repetición 8 veces de algo, ¿cierto? ¿Sí? Por ser el Sí. primer número. Pero como es negativo, hace que la repetición en ciclo sea de signo contrario al otro. Esa es la interpretación que se hace, para que le dé, para que avance al O positivo. sea que, pero ¿cuál se vuelve positivo? ¿El menos 3? Claro, el otro, porque aquí estoy diciendo 8 ciclos de este, pero en sentido contrario. Ah, ya, 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 ya. ¿Ya? Porque recuerde que este me da el sentido. Este me da el sentido de grupo. Yo digo, voy a formar grupitos de 3. Aquí formamos grupitos de 6, pero en sentido hacia el negativo. Por eso que iba hacia la izquierda del 0. Entonces, en este caso, si yo lo represento, me posiciono siempre en el 0 y voy de 3 en 3. ¿Cuántas veces? 8 veces. 3, 4, 5, 6,
7, 8. 8. Pero voy de 3. 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24. Ahí llegué. Entonces son 8 ciclos, pero este negativo hace que a este se le cambie el sentido. ¿Se entendió? Sí, pero entonces sería 8 ciclos de 3 positivos, ¿o no? Claro, por eso que me voy hacia la derecha Ya, profe. del 0, ¿ya? Porque generalmente estas construcciones pictóricas, como que se entiende la primera cuando el primer número es positivo. Yo digo, son tantos ciclos, de este negativo a positivo, me voy para la derecha o para la izquierda, dependiendo. Pero ¿qué pasa si los dos tienen signo negativo? Porque si tienen signo positivo los dos, no hay problema. Pero ¿qué pasa si los dos tienen signo negativo? Entonces eso es lo que tiene que hacer usted. ¿Ya? Ya. Agrupemos acá, mire, dice. Ahora con fichas. Dice, mire, considere fichas de color verde y rojo. Ya, las verdes son los números positivos y las rojas son los que me hacen grupitos de negativos. Entonces, 3 por 2 serían ¿cuántos grupos? ¿De cuánto cada uno? 3 grupos de 2, o sea, 2 fichas verdes y 3 grupos de ellas. Ahí están los 3 grupos. Ya, ahí tengo ese, es verde. Vamos a poner verde ahí. Verde, ya. Entonces ahí serían 2, 2. 3 grupos de 2. En cambio, cuando el número que está al ladito es negativo, yo voy a hacer fichas rojas. Voy a decir 2 grupos de 5 negativos. 1, 2. Y eso me da 10 negativos. ¿Se entendió? Porque yo cuento, digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 negativos. Lo puedo ver. Solamente cuando tienen distintos signos. Veamos acá, en este, 4 por 4. ¿Qué serían? ¿Fichas verdes o fichas rojas? Mirando el problema. Ficha verde. Verdes. ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos grupos? 4 grupos de 4, ¿no? 4 grupos de 4. Entonces digo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y eso me da cuánto? 16. Yo los cuento. Tengo 4 verdes. 6 por menos 2. ¿Cómo van a ser los grupos? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos grupos? Aquí eran 4. 6 grupos de 2. Claro, 4 grupos de 4. En cambio aquí son 6 grupos de menos 2. O sea, digo, hay 1 y eso lo tengo que repetir 6 veces. Vamos a poner menos nomás, ¿ya? 3, 5, 6. Ya. Y ahí estarían los 6 grupitos de menos 2. Cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12. Como es negativo, menos 12. Esto de los grupitos es solamente cuando usted tiene un positivo y un negativo. ¿Ya? Veamos acá. Menos 7 por 3. ¿Qué sería? No puedo decir menos 7 grupos de 3. ¿Qué tendría que decir? 3 grupos de menos 7. 3 grupos de menos 7. Bueno, lo puedo ver conmutativo. Grupos de menos 7. O sea que digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo repito 3 veces. Y ahí está bien. ¿Cómo sería este entonces? 4 grupos de menos 8. 4 grupos de menos 8.
Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y lo repito 4 veces. ¿Hecho? Y me falta uno. Ya, ¿se entendió? Sí, profe. Ya, era fácil. Ya, ordenar de menor a mayor. Entonces usted va a tener que desarrollar y le vamos a poner números a esto. Vamos a poner número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ordenar tengo que encontrar los valores. ¿Cuánto sería el valor de la primera? Menos 2 por menos 2, 4. 4. ¿Cuál sería el valor de la segunda? 11 negativo. 11 negativo. ¿Cuál sería el valor de la tercera? 21 positivo. Ya. ¿El valor de la cuarta? 10 negativo. 10 negativo. ¿El valor de la quinta? 6. Ya. ¿Y el valor de la sexta, de la última ficha? 1 negativo. 1 1 negativo. negativo. Ya. ¿Alguien tiene duda con algún resultado que no entienda por qué da ese número? La regla es fácil. Signos iguales, positivo. Signos distintos, negativo. Signos iguales, positivo. Signos distintos, negativo. Signos iguales, positivo. Signos distintos, negativo. Ya. Ordene de menor a mayor. ¿Cuál es la más pequeña de todos estos resultados? ¿Cuál es el resultado más pequeño? El de las 6, profe. La 6 me dio 1 negativo. Ya. Los pequeños son... Bien, menos Ah, 11. to- Se le tomando había en cuenta perdido que son ese. negativos, pues cierto, profe. Claro, ya, bien. Después del menos 11, ¿cuál vendría? Súper bien. Menos 10. Menos 10. Ya, ese sería el 4. Menos 10. Después, ¿cuál vendría? Ahora sí el menos 1. Ahora sí, muy bien, el menos 1. Ya, bien, excelente. Ya, después, 4. 4. Aquí el 4 en la cartilla 1. Y después, El 6. El 6. el 6, que es la cartilla 5. Y por último, ya ahí ya los tiqué, me quedaría este, ¿cierto? 21, la cartilla 3. Ya. ¿Quedó clarito? ¿Duda, consulta? Sí, profe, yo sí Ya. entendí. Ya, acá vamos. Representar en la recta numérica, esto es fácil, porque esto ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? El A, coloco el 0. Ya usted sabe que esto es 20, pero ¿cómo lo represento en la recta numérica? ¿Qué digo? ¿De cuánto van siendo los saltos? Porque tiene que hacer saltos. ¿De cuánto en cuánto? 5 saltos de 4, profe. 5 saltos de 4. Muy bien, digo 1, 2, 3, 4, 5. De 4 en 4. Y eso llego a 20. Bien. La B. ¿Qué diría la B? Posición en 0. ¿Qué diría? ¿Cuántos saltos de cuánto? 8 saltos 8 saltos de menos 2. 8 saltos de de menos 2, 2. pero para De- atrás. Bien, excelente. 8 saltos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De cuánto? De menos 2 cada uno. Y así. ¿Y a cuánto llego? Usted sabe que esto le da 16 negativos. La C. Lo puede mirar al revés. ¿Qué 6 diría? 6 saltos de menos saltos de 1. menos 1.
6 saltos de menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De menos 1. Cada uno. Me queda menos 6. Porque usted sabe que esto es menos 6. La D. 3 saltos de menos 3 para la izquierda. Eso, muy bien. 3 saltitos. 1, 2, 3. De menos 3 cada uno. Y eso me da menos 9. ¿Y la E? 4 saltos de menos 7. 4 saltos de menos 7. 1, 2, 3, 4. De menos 7 cada uno. Hay el 0. Y llego al 28 negativo. Ya. Ahí estamos con los saltitos. Ya. Resolver rápido. 8 por 2 negativo. 8 por 2 negativo. 16 negativo. 16 negativo. 16 negativo porque Bien. son diferentes, ¿o no? Exactamente. Muy bien. Ya la ve. 25 por 6. $150. ¿Ya? Si usted dice no, profesora, usted dice no y me dice otro valor. Continuamos. 7 por 9 negativo y por 10. Ya, primero 7 por 9 y luego el resultado por 10, o 10 por 9 y el resultado por 7. No sé, ¿cómo lo va a hacer usted? Le tiene que llegar al resultado. 630. 630. ¿Me quedo con 630 o es otro signo? No sé, a ver, no Ya, sé cómo responderle. entonces aquí tenemos una complejidad porque siempre hemos estado trabajando de 2 en 2. Pero ahora cuando son más de 2 digo, Pero creo que es positivo porque hay más números positivos, no. ¿o no? Ese de que hay más números positivos que negativos es la regla de la suma. Ahí. ¿Ya? Ya, entonces aquí yo digo, súper fácil, digo, ¿cuántos números negativos hay? Acá, ¿cuántos números negativos hay? Uno solo, profe. Como la cantidad es impar, me queda negativo. Aquí yo lo puedo ver de dos formas. Yo le voy a explicar dos, usted se queda con una. Yo digo, si la cantidad de números negativos es impar, el resultado final es negativo. Si la cantidad de números negativos es par, es positivo. ¿Ya? Y la otra forma es ir haciendo saltitos. Pues digo, más por menos, menos, menos por más, menos. ¿Se ¿Cómo, entendió? profe? No entendí. Yo ¿Podría puedo decir explicarlo? una forma. Digo, me pregunto, ¿cuántos números negativos hay aquí? Menos Dígame. 9. No, ¿cuántos? No, en cantidad. Hay 3 números. ¿Cuántos de ellos son negativos? Ahí sería 1. 1. Como yo dije una cantidad impar, el resultado es negativo. Si yo hubiera respondido 2, el resultado hubiese sido positivo. ¿Se entiende? Ya, ahí sí. Si yo no me acuerdo de eso, lo hago así como por parte. Digo, tomo de 2. Más por menos, menos. Ya, hasta ahí tendría negativo el resultado. Pero con este positivo me quedan negativos. ¿Se entendió las dos formas? Usted sí tiene que quedar con una sola. Pero, profe, ¿Mm? ahí no aplica la regla de signos iguales, positivo y la otra cosa. Sí, pues mira, yo lo tomo de 2. Digo, tomo estos 2. ¿Qué signo cree usted que tiene estos 2? Negativo. Signos distintos negativos, ¿cierto? ¿Vamos bien? ¿Quién me preguntó? Sí. Y luego lo tomo con este. Signos distintos negativos. ¿Se entiende? No, sigo sin entender. Ya, lo que pasa es que usted lo puede tomar 2 primero y ver cuál es el signo. Y luego ese signo con el otro, con signo. Entonces ahí digo, la regla de los signos, veamos. Mira, hagamos este. Tomo estos 2. ¿Qué signo cree que va a tener el resultado de esto? No el resultado, qué número es, sino qué signo. Positivo. Ya. Pero este es positivo, ¿cierto? El 5 es positivo, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y positivo con positivo?
Al multiplicar, Positivo, ¿no? Positivo. positivo. Ya, yo sé que va a ser positivo. Y ahora multiplico. 1 por 1 es 1 y por 5, 5. ¿Lo entendió? Sí, profesora. Ya, si yo no lo quiero hacer así, yo podría decir, mira, a ver, me voy a fijar. ¿Cuántos números negativos tengo? En esos tres. ¿Cuántos números negativos tengo? 2. Ese 2 que yo encontré, ¿es par o impar? Impar. El 2 que yo dije. Ah, Hay Par, 2 profe, negativos. porque Es el 1 es par. impar. Entonces el resultado va a ser positivo. ¿Se entiende? Sí, Usted tiene que profesora. quedarse con una, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, acá. ¿Ya? ¿Quién me quiere responder esto? Veamos, son 4. Entonces puedo agrupar de 2 en 2 y después ver lo que me queda. S y S, ya. Este grupito va a ser positivo o negativo su resultado. El primer grupo, Positivo, profesora. positivo. Pero el segundo grupo Negativo. Entonces va a ser negativo porque va a ser negativo y positivo es negativo. negativo. Entonces ahora yo digo, los miro como que fueran todos positivos porque ya determiné el signo. 3 por 2 es 6. 6 por 12 y luego por 4. Entonces digo, 3 por 2 es 6, 6 por 12 y luego por 4. Me dio menos 288. Si yo lo hubiera mirado con esta regla, tengo que llegar a lo mismo. Digo, ¿cuántos negativos hay? ¿Cuántos negativos hay? ¿Cuántos números negativos Tres. Sí, tiene? profesora, 3. es impar. Entonces va a ser negativo el resultado. ¿Se fija? Tiene que quedarse con una de las estrategias. Por ejemplo, si yo ocupo esa que tomé arriba y hago el de abajo, digo, a ver, ¿cuántos números negativos tengo en la F? 4. Tengo Ya. 4. ¿Y esa cantidad que yo encontré es par o impar? Par. Par, entonces va a ser positivo. 2 por 1, Profe, pero igual 2, podría ser de que 2 por 2, todos 4, por son. 1, 4. Claro, aquí, Profe, ¿ah? igual podría ser en la F de que como todos son. No, no todos son negativos, porque si le coloco 5 negativos, por ejemplo, si le coloco menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1. Profe, ¿Eh? son las 11:11. Sí, 11, 10, ya, hasta ahí. Ya, entonces les va a quedar a ustedes hacer la página 15 del texto, terminarla. ¿Ya? Y ahí concluimos con la regla de multiplicación. Ya, niños, ¿quedó un poquito más claro? Sí, profesora. Ya. Sí, profe. Entonces nos estamos viendo la próxima clase y tienen que trabajar entonces la página 15 del texto para poder terminar, y esto igual lo avanzamos a la próxima clase, y hacer la guía número 2. ¿Ya? En los textos hay un solucionario, así que es súper fácil ver si usted llegó o no a la respuesta. ¿Ya, chicos? Que estén bien. Muchas gracias por participar y disculpen por haberme ahí pasado un minutito más o 2 minutitos. Chao, profe. Chao, que estén bien. Cuídense Ya, mucho. cuídense.